RPA presenta una superproducción de Asturias por Dos. Celos, amor, pasión desenfrenada, traición y desengaño, patates con picadillo, café, copa y puro. Todo esto y mucho más en su radionovela favorita, Pasión de Primavera. Muy buenas, Arantxa, buenos días, estimadísima audiencia de Asturias X2. Soy Ismael Álvarez Paz y esto es La Semana en sí misma, que ante el éxito de la primera entrega de la apasionante radionovela Pasión de Primavera, emitida en esta sección hace 15 días, continuará con unos cuantos capítulos más, mientras vosotros, querida audiencia, lo tengáis a bien. La novedad es que a partir de ahora, algunos compañeros de esta casa y por supuesto vosotros ustedes, amantísimos oyentes, también vais a participar. Tras realizar un pequeño casting, hemos descubierto una auténtica mina de talento, que eso es una cosa loca. Minas de carbón no habrá, pero lo que sobra por estos lares es talento a mafa, ¿eh? Por eso, en el segundo episodio que se emitirá a continuación, contaremos además de con Arantxa y con un servidor en el papel de María Camila de la Concepción y el licenciado Emilio Juan José de Jesús, respectivamente, con la presencia de dos compañeros de esta casa que conocéis bien. La gran Yolanda, de la cantante Calva Libros, en el papel de la malvada Gabriela Paola, Álvaro Díez, nuestro Visconde de Valmont, en el papel de sí mismo, del Visconde de Valmont, y nuestras estrellas invitadas de la audiencia, que en este episodio serán Marisa Vázquez, en el papel de la mesera Evangelina Morgan, y la inefable artista e influencer Marta D.C., argentina honoraria, que nos deleitará en el papel de la doctora Mirta Fedora Pellegrini. Así pues, aquí comienza el segundo episodio de Pasión de Primavera. RPA presenta una superproducción de Asturias por Dos. Celos, amor, pasión desenfrenada, desenfrenación apasionada, traición y desengaño, rayos y centellas. No se pierdan el segundo episodio de su radionovela favorita, Pasión de Primavera. En el anterior episodio, tras atravesar la selva en plena tormenta para ahorrarse los 6 pesos del taxi, el licenciado Emilio Juan José de Jesús y su amada María Camila de la Concepción llegan al bello resort que casi no parece una gasolinera. En ese momento, el licenciado confiesa que está embarazado. Todo está listo para pasar unos románticos e inolvidables días feriados. Pero algo se interpondrá en sus vidas. Cielo, licenciado Emilio Juan José de Jesús, este resort que me trajo es verdaderamente bello, mi amor. De lo de su embarazo ya hablaremos luego. ¿Quién es la madre de ese hijo que alberga en su panza? Dígamelo ya, mi amor. Es una larga historia, mi amor. Ahora no debo decirle nada, pero cambiando de asunto, porque me conviene. Así es, María Camila. Acá tienen de todo, mi amor. Es un lugar idílico. Además de la gasolinera, el lavado de carros, también hay restaurante, centro de convenciones y un lujoso hostal. Mire, mi amor, allá al fondo está el spa. Pero eso es una piscina hinchable. Así es, pero si se pone dentro, la manguera de inflar los neumáticos de los carros hace burbujas. Es muy relajante, mi amor. Pero yo pensaba que un spa era otra cosa, mi amor. No, mi amor, es un auténtico spa. ¿Acaso no ve que es para bañarse? ¡Cielos! ¿Y esa música dramática que soy yo? Debe de ser porque ahora llega la mala del culebrón, mi amor. Buenos días, señores. Soy Gabriela Paola, la directora de este lugar. Bienvenidos al Pala Resort, a la estación de servicio Gorrochano Fernández Sociedad Limitada. ¿Puedo ayudarles en algo? ¿Tienen reserva? ¿Quieren repostar el carro? ¡Ay, mi amor! Esa mujer tiene una risa bien malvada. Es tan atemorizante. No se atemorice, mi amor.
Yo la protegeré. ¡Bú! Cielo, esa mujer me asustó, me inquietó, me asustó muchísimo. A mí más bien me atemorizó por las extremidades de abajo, mi amor. Pero déjeme a mí. Disculpe, señora Gabriela Paola. Yo soy Sé quién es usted, licenciado. No se preocupe, su recámara está lista. La mejor suite del hostal, la que tiene vistas al lavadero de carros. Apenas escucha el sonido del aserradero que hay al otro lado del vertedero. ¡Ah, qué bueno! Usted lo merece todo, licenciado. El mozo de maletas le llevará el equipaje a su recámara. Y ahora le ruego que me acompañen a nuestro coffee bar. Les hemos preparado un refrigerio de bienvenida. Seguro que estarán agotados del viaje. Pero debo advertirles que estamos al máximo de ocupación. Está todo lleno de personas, de gentuza. Está a punto de celebrarse acá el primer meeting de la campaña electoral de la doctora Mirta Fedora Pellegrini. ¿Por qué se ríe tanto esa mujer, licenciado? No lo sé, mi amor. Habrá oído algo chistoso. Sigámosla y disfrutemos del refrigerio. Hay aceitunas sin hueso, cacahué y papas onduladas. Todo vegano como a usted le gusta. Ya sabe que yo no reparo en gastos. Adelante, mi amor. Además, la doctora Pellegrini es mi psicoanalista. No sabía que se postulaba a la presidencia de la República, pero pasemos al coffee bar, mi amor. ¡Vaya cuánta gente! Es por el meeting de la campaña de la doctora Pellegrini, mi amor. Llamaré al mesero para que nos acomode. ¡Mesero! ¡Mesero! Hola, buenos días. Bienvenidos al Coffee Bar del Palace Resort en Gasolinera con Roberto Fernández Sociedad Limitada, Soy Evangelina Morgan Fouciñas e vou a ser a súa camarera. Mesero non temos, pero si queren os fósforos ou algo, ando aquí na cocina caciplando entre potas e sartenes. Pero ahora lles llevo el condumio, que vendrán con fame, Pasen, posen el pandeiro ahí mismo, nesa mesa que está libre. Estoy, parezo a feria. Gracias. Yo me siento acá, mi amor. Pero en esa silla no, home, que está toda esgonciada e lo mismo caen que se mancan o algo. Ale, tense aí quietos que hoy les traigo el refrigerio en un periquete, Tarjetía de puntos tendrán. Muchas gracias, mesera. Ya verás, mi amor, esa mujer abre las bolsas de papas onduladas y las emplata como nadie. Toma asiento, mi amor. Disculpen que me presente así tan de improviso, señores. Señora, a sus pies. Soy el vizconde de Valmont, la mano derecha del doctor Gustavo Adolfo Torres, el secretario de Estado de Fosas Sépticas y Cloacas Estatales. También cuento historias, chismes, cotilleos. Si lo desean puedo contarles el idilio de la mesera Evangelina Morgan con Fernando José, el empleado de la estación de servicio. ¿Me permiten tomar asiento unos instantes? Por supuesto, señor vizconde. ¿A qué debemos su presencia acá? A que vine en taxi. La selva era demasiado agreste. 6 pesos nos cobraron al secretario de Estado Gus Torres y a mí. Es un dispendio del erario público. Creo que lo que el licenciado le pregunta es a qué se debe que quiera platicar con nosotros. ¿Qué es eso de que usted desea relatarnos? Creo que la música que sonará ahora les dará una idea. Diosito nos proteja. Lo que el vizconde nos quiere relatar ha de ser terrible. Así es. No quiero ni pensar lo que ocurriría si llega a sonar una música de Rosalía. Claro, porque entonces la situación se agravaría malamente, o aún peor. No van desencaminados. Creemos que ustedes están siendo víctimas de una conspiración, de una maquinación, de una treta para hundirlos y terminar con su amor. Estamos en conocimiento de que la dueña de este lugar, la malvada Gabriela Paola, podría estar implicada en el asunto, pero aún no disponemos de pruebas fehacientes. Cielos, ¿y cómo así es que usted sabe que es una mujer malvada? Por esa risa malvada que tiene, por esta cadena de cochambrosos resorts, hostales, estaciones de servicio que posee, y porque en su tarjeta de visita pone la malvada Gabriela Paola. Sabía que esa mujer no era de fiar. Ya vi cómo le miraba a usted, licenciado, con esa mirada de deseo y amor no correspondido. Una mujer percibe esas cosas. Aguarden,
Ahora va a comenzar el meeting de la doctora Mirta Fedora Pellegrini. Como ya sabrán, está postulándose al puesto de presidenta de la República. Escuchémosla atentamente. ¿Conoce usted a la doctora? Así es, ella es mi psicoterapeuta. Muchas gracias. Son ustedes muy amables, pelotudos. ¿Vieron que no dije nada y ya están aplaudiendo? Son ustedes una banda de ovejas. Ve. Ante todo, que tengan un buen día. O no, me importa un carajo. Quiero empezar este mitin de presentación de mi candidatura a la presidencia del gobierno como lideresa del partido psicoanalítico Sorete Manipulador, asegurándoles que nosotros no permitiremos que esa manga de reverendos pelotudos sigan gobernando, que sigan cagándonos a impuestos, que sigan oprimiendo al pueblo. Mira, si ustedes nos votan, todo va a cambiar. Este país precisa una limpieza a fondo, empezando por esta cochiquera de resort hostal, estación de servicio. Antes se me cayeron los anteojos y se quedaron fusionados con el piso. Y ahora no veo un carajo. Maldición, la doctora Pellegrini habló mal de mi resort. Esa bruja me las pagará. Y bueno, no importa. Así no les veo la jeta de soretes que tienen. Voten al partido psicoanalítico Sorete Manipulador para que todo cambie y seamos nosotros quienes los caguen impuestos y los oprimamos. Y ahora, para finalizar este acto, vamos a obsequiarles con un buffet frío de psicofármacos gratis. Muchas gracias. Por cierto, una cosa más para el licenciado Emilio Juan José de Jesús, acá presente. Alfajor. Hay que ver qué manga de tarados. Yo agarro el auto y me voy de acá antes de que la pendeja de Gabriela Paola me agarre a trompada. Más te digo, fíjate que no paro hasta donde el Pelusa perdió el orto, ¿viste? ¿Qué le sucede, licenciado? ¿Por qué de repente está tan agitado? No lo sé, mi amor. Creo que fue por una palabra que dijo la doctora Pellegrini al final de su discurso. Estoy confuso. Siento algo en mi interior. Creo que tengo contracciones. ¡Cielos! ¿Puede escuchar la palabra alfajor? No puedo creerlo. Las contracciones cesaron. Se detuvieron. Ya no estoy de parto. Aguarde, licenciado. ¿Me está diciendo que se halla usted en estado de buena esperanza? ¿Que está usted grávido? ¿Que está encinta? Así es. Encinta y en compact disc. Como científico me veo en la obligación de preguntarle. ¿Usted sabe cómo funciona el asunto de la fecundación humana? Algo he oído. Creo que se trataba de algo del polen y las abejas. Pero es imposible, porque yo soy alérgico al polen. Entiendo. Antes usted me dijo que la doctora Mirta Fedora Pellegrini es su psicoterapeuta. Creo que fue ella quien le indujo la creencia de que está usted embarazado. Es evidente que ha conseguido que usted tenga contracciones de parto cada vez que escucha la palabra alfajor. ¡Ay, mi amor! ¡Qué divertido y chistoso es esto! ¿Alfajor? Gracias, mi amor. ¡Qué alivio! ¡Alfajor! ¡Basta! ¡Basta! Me han convencido. Ahora
Ahora veo claro que la doctora Mirta Fedora Pellegrini me manipuló, me sugestionó para hacerme creer que yo estaba embarazado. Pero ¿con qué fin? No se preocupen, en el Departamento de Fosas Sépticas y Cloacas del Estado estamos investigando este caso y llegaremos hasta el final. Miren, ahí llega mi jefe, el secretario de Estado Gus Torres. Debemos ponerlo al corriente de este turbio asunto. Un momento, aguarden. Creo que estoy empezando a recordar algo. Algo muy importante. Han escuchado el segundo episodio de la radionovela Pasión de Primavera. ¿Logrará el licenciado recordar algo que ayude a la investigación de este turbio asunto? ¿Finalizarán algún día las obras de La variante de Pajares y El anillo pa' cuándo? No se pierdan el tercer episodio de la radionovela favorita, Pasión de Primavera. Y hasta aquí la semana en sí misma, que esta primavera se viste de radionovela. Volvemos el próximo día 27 de abril, víspera de elecciones, que viene, con la entrega de este drama terrible. Y entre tanto, pues seguís sintonizando la RPA y nos vemos por mi Facebook, Isma Álvarez Paz, para servirles a ustedes, o en mi página web es ismaalvarezpaz.es, donde podéis contactar conmigo para optar a futuros castings. Y como siempre, ensimismémonos una vez más, hermanas y hermanos, en la fe de Asturias por dos. Muchas gracias al elenco de actores que se han venido a interpretar este capítulo, y no olvidéis que también vosotros podéis participar en esta épica historia. Y esto fue todo por hoy. Hasta más, ver.